7:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados: el economista Abelardo Pachano, es gerente del Banco Central del Ecuador, y el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, para abordar esta coyuntura económica en un momento emergente, cuando el presidente de la República, dado el cierre de la Asamblea Nacional, que se merecía, por cierto, que era un obstáculo para el desarrollo del país, puede legislar con decretos urgentes en materia económica y enviarlo a la Corte Constitucional, como hasta este momento la reforma tributaria. Quisiera empezar el diálogo con el economista Abelardo Pachano recogiendo un pensamiento profundo que en su último artículo en la revista Forbes señala el economista Pachano. Dice: las condiciones políticas actuales agudizó el problema más complejo que tiene el fisco. ¿Cómo podrá cubrir esta brecha de financiamiento? Con dos agravantes: la producción petrolera declina, no se la puede sostener con los defectos no solo en las cuentas fiscales, sino en la balanza de pagos y su repercusión en la liquidez monetaria. Y por otro lado, el dictamen de la Corte Constitucional de llevar a una consulta popular la continuidad o suspensión de la explotación petrolera del Campo 43, que produce hoy 50,000 barriles por día y tiene lista la incorporación de 25,000 barriles más. ¿Cómo cubrir esta brecha de financiamiento? El gobierno saliente prevé endeudarse menos en el 2023. ¿Cómo compaginar esto? Abelardo, buen día. Buen día, Miguel. Un gusto compartir con Jaime esta mañana y en Radio Democracia tener la oportunidad de exponer nuestros puntos de vista. La verdad es que el horizonte económico se empañó debido a factores propios de la situación política del Ecuador, que indiscutiblemente han configurado un panorama extremadamente inestable, poco predictivo, con enormes discrepancias políticas, con una agresividad que está bien para países de escasísimo nivel cultural y que no se merece el Ecuador, en donde muchas fuerzas políticas hacen uso de cualquier tipo de mañosería para desestabilizar a la democracia y conseguir que el gobierno salga y abandone sus funciones. Eso desde el punto de vista económico es extremadamente dañino. El ambiente internacional también colabora en el momento actual en contra de los propios intereses nacionales. La situación mundial es una situación geopolítica compleja. Cada día se ve con mayor preocupación el deterioro de las relaciones de Estados Unidos con China. Aparecen nuevos potenciales puntos de conflictividad bélica. Hay una disputa increciendo respecto al estatus político de Taiwán, y eso tiene una escala o una dimensión mundial extremadamente complicada. Ucrania hace lo suyo, y en ese plano además tenemos una situación monetaria que ha desnaturalizado mucho las condiciones históricas de las últimas 4 décadas. El mundo vuelve otra vez a tener la inflación como un enemigo público número uno, y en ese plano se encuentra con una situación fiscal complicada. Entonces, para el Ecuador, el ambiente financiero internacional tampoco es agradable y bueno, que se suma a ese enorme problema de credibilidad que ha creado la violencia política en el Ecuador. Entonces, en esas condiciones, la situación fiscal se convierte yo diría, en un problema severo de viabilidad. En el Observatorio de Política Fiscal, Jaime a la cabeza en la parte técnica, ha desarrollado un conjunto de números que
realmente van en la línea absolutamente contraria a lo que acabamos de leer y escuchar por parte del gobierno. La verdad es que si quisiéramos entender cuáles son las premisas con las que está trabajando el gobierno, porque nosotros tenemos factores que más bien explican el porqué de un problema de ampliación del déficit y no de contracción del mismo, porque para reducir la deuda o tener una contratación menor de endeudamiento quiere decir que el problema del déficit fiscal está siendo domado de alguna manera o mitigado. Y lo que nosotros estamos viendo en el observatorio es absolutamente lo contrario. El tema petrolero posiblemente es el más complejo de todos los temas que tenemos ahí dentro del presupuesto, porque vemos desde hace mucho tiempo que nosotros como país no tenemos capacidad para aumentar la producción petrolera. Como que hemos llegado al límite de los 500,000 barriles por día como un nivel que estacionario de producción, y aún sostener los 500,000 barriles resulta difícil en este año. Ya estamos con una producción menor, tenemos problemas derivados del propio clima, derrumbes, inundaciones, tenemos problemas de belicosidad y violencia indígena, y ahora se nos suma el problema del dictamen de la Corte Constitucional que está pidiendo que se haga una consulta para ver si es que la explotación del campo 43 se mantiene o se suspende. Si es que esa decisión, digamos, políticamente es tomada por el Ecuador, el horizonte de producción bajará a aproximadamente 400,000 barriles por día y consecuentemente la brecha fiscal se ampliará de manera notable. Sin tomar en cuenta ese elemento, que es todavía un contingente y una advertencia severísima para el presupuesto, el déficit presupuestario está bordeando el 5% del Producto Interno Bruto. Esos son los cálculos del Observatorio de Política Fiscal. Jaime puede dar un detalle mucho más pormenorizado de los sustentos de ese cálculo. Y eso significa que el nivel de endeudamiento compatible con ese va a ser superior. No que va a ser inferior, sino que va a ser superior. Y que la posibilidad de encontrar ese financiamiento es extremadamente difícil. El mercado financiero internacional está cerrado para el Ecuador, el nivel de riesgo país no le permite. Las condiciones financieras del mercado internacional tampoco lo facilitan. Los multilaterales en estas condiciones políticas difícilmente acceden a negociar un nuevo convenio que tenga niveles de endeudamiento razonables, y ellos son los mayores acreedores del país ahora. En términos internos, ¿a quién vamos a recurrir? El IES no tiene recursos, y la fuente lógica, la única que va quedando dentro de una programación monetaria que defienda la dolarización, son los subsidios a los combustibles. Pero esa es medida que tiene un cortocircuito político yo diría, incalculables repercusiones. Así es que nosotros vemos con mucha cautela el futuro, que vemos que el horizonte está borroso y creemos que en esas condiciones la capacidad de gestión de la política fiscal va a estar extremadamente tensa. A ver, que nos ilustre las cuentas claras, economista Jaime Carrera, respecto del momento que estamos viviendo. Como bien señalaba el economista Abelardo Pachano, y lo reafirma en su último artículo de Forbes, decía que el 17 de mayo el Ecuador empezó una etapa política inédita, se sintió alivio por el fin de una guerra política sin Dios ni ley, y a la vez preocupación por lo que viene. ¿Qué viene con estas cuentas, economista Jaime Carrera? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a la audiencia. Realmente un gusto estar aquí con Abelardo. Bueno, lo que viene no es nada bueno, redundando. Y lo que hay que enfatizar en el Ecuador es que primero la sociedad ecuatoriana tiene que tratar, o tenemos que entender, cómo funcionan las cuentas públicas y la economía. Esa sería la primera medida de política en una sociedad.
Y dentro de todo el sector público, lo que realmente refleja las angustias fiscales es el presupuesto estatal. Y allí no hay mucho que discutir en cuanto a los números, ¿no? Se presentó el presupuesto con un déficit de 2.600 millones de dólares. Y ya se había analizado cuando se presentó este presupuesto que había una sobreestimación en los ingresos tributarios y petroleros y en otros rubros más. Pero hagamos números, ¿no? Se presupuestó 16.000 millones de dólares en ingresos tributarios. Y hasta abril, incluidas las recaudaciones estacionales de marzo y abril, e incluido el cobro del impuesto al patrimonio de las empresas que aún subsisten este año, se recibieron 5.400 millones de dólares. Es decir, si uno proyecta con elemental sentido común, si de mayo a diciembre se van a recibir unos 1.100, 1.200 millones de dólares por tributos, bueno, al fin del año los ingresos tributarios serán de unos 15.000 millones y un poco más. Es decir, ahí por lo menos no se van a recibir 700 millones de dólares. Y en el aspecto petrolero que enfatizaba Abelardo con toda razón, se presupuestó 3.300 millones para el año. Y hasta abril se recibieron 600 millones en un cuatrimestre. Entonces es imposible recibir 3.300 en el año. Al menos ahí van a faltar 800 millones, siendo un tanto generosos. El precio del petróleo del Ecuador se está vendiendo a $60, con un descuento de casi $14 en relación con el WTI. Ahí hay una venta de activos financieros por 1.000 millones, por la venta de soplador. ¿A quién se va a imaginar que va a vender en este año se va a vender soplador? Imposible, ¿no? Entonces ahí hay menos 1.000 millones más. Luego se presupuestó 200 millones por utilidades en la venta del Pacífico. Bueno, para la venta del Pacífico no se vendió. Entonces miren ustedes allí, solo allí van a faltar unos 2.700 millones de ingresos. Y por el lado del gasto, asumiendo que incluso se recortasen inversiones por 700 millones y sube el gasto en salarios en unos 300 millones porque está creando el Estado muchos cargos de policías, de médicos, de profesores, aún con un recorte de inversión, el déficit podría llegar a unos 5.000 millones de dólares, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Ahora, ¿cuál es la esencia del problema fiscal? Que el Ecuador ha retornado al déficit estructural que ha mantenido durante años, alrededor de 5.000 millones de dólares. Y hagamos algo de historia, Miguel, Abelardo, los que nos ven y escuchan. En el periodo de Correa, los déficits fiscales fueron en promedio más de 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. En ese periodo, los préstamos de China por 25.000 millones de dólares y 6.000 millones de los bonos basura, 31.000 millones financiaron los déficits. 31.000 millones de dólares en créditos. Y son más créditos onerosos, ¿no? Los bonos basura tuvieron que reestructurarse y todos sabemos lo que pasa con lo de China. En el periodo 2018-2022, el Ecuador recibió por los multilaterales, créditos, FMI y otros, 19.000 millones de dólares. Y en los primeros años, 2018, 2019, se colocaron bonos basura por 10.000 millones. Es decir, son 29.000 millones de dólares de créditos. Entonces, lo que el país debe reflexionar es que el Ecuador, ¿sí?, ha estado acostumbrado a préstamos millonarios. En la época de Correa, onerosos. Y en el periodo siguiente, una parte de bonos basura y multilaterales ventajosos, absolutamente ventajosos. Entonces, la esencia del problema del Ecuador es que hoy no tiene condiciones, de ninguna manera, y Abelardo las ha descrito, para poder financiar un déficit de esa magnitud. Y además, el Ecuador no debe financiar los déficits, debe reducir los déficits, que es una cosa diferente. Porque cuando financia déficits elevados,
estos no se pueden sostenerse cuando no se puede pagar la deuda pública. Entonces, en este momento el Ecuador ya tiene que comenzar a pagar, ya está pagando los bonos reestructurados, los intereses. En 2026 habrá que pagar amortizaciones de esos bonos. En este año y desde el próximo al Fondo Monetario hay que pagarle amortizaciones de intereses por encima de $2.000 millones. Sí, hay que volver a pagar los préstamos. Y aún así que hemos financiado esos déficits con inmensos endeudamientos, un déficit, asumamos en este año, asumamos que se puede financiar un déficit de $5.000 millones. Estaríamos financiando una estructura de gasto inflexible, en donde la plata se va en sueldos, se va en bonos de los pobres, en intereses de la deuda, en transferencias a los gobiernos seccionales, en las seguridades sociales. Entonces, el Ecuador no puede ni debe seguir financiando déficit, además para una estructura de gasto inflexible, totalmente inflexible. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? En este año, las necesidades de financiamiento, si se agregan al déficit, CETES por $2.000 millones, si se agregan amortizaciones de la deuda por cerca de $5.000 millones, cuentas por pagar del presupuesto por casi $3.000 millones, las necesidades de financiamiento son unos $17.000 millones. Y asumamos que se hace rollover en CETES, es decir, que se hace renovaciones en deuda interna, en CETES, en fondos de liquidez. Hay que obtener recursos para el resto de falta de financiamiento. Es decir, va a faltar, aún así, si se consiguieran en este año 3.300 millones de financiamiento externo, 3.000 de los multilaterales, lo cual no va a ser posible, ¿sí? Tendríamos una brecha de unos 2.000 millones. Señores, los que nos ven y nos escuchan, la situación fiscal es extremadamente seria. Eso lo dicen los números, porque el Ecuador ha entrado en otro ciclo, en un ciclo de carencias, de volver a déficits fiscales estructurales, y en un ciclo en el que la economía está débil, en un ciclo en el que el gasto público ha llegado a su límite y no puede sostenerse dentro de esa inflexibilidad. Dentro del gasto público, el gasto corriente del presupuesto son $21.000 millones. Los ingresos apenas alcanzan para cubrir el gasto corriente. Y dentro del gasto corriente, 10.000 millones son sueldos. Y más de 3.000 millones son seguridades sociales. Y 1.300 millones son bonos. Y más de 2.000 millones son intereses. Y 3.000 millones son pagos a los gobiernos seccionales. ¿Cómo se puede manejar así una estructura de gasto de esa naturaleza? Y a pesar de eso van a faltar $5.000 millones. Entonces, lo que tiene que el Ecuador comprender es que en el futuro, y ahora que estamos en elecciones, los candidatos primero tienen que entender estos números, ¿no? Y no están en capacidad de ofrecerle al país seguridad, educación, salud y trabajo, ¿sí? En un país que lo que necesita es sangre, sudor y lágrimas en el futuro, para mantener las cuentas públicas, para que haya más trabajo, más plata para educación, salud. El Ecuador tiene que crecer a tasas de por lo menos el 5% anual durante décadas. Este rato tenemos un ingreso por habitante de $6.000 al año, $500 al mes. El Ecuador no puede duplicar los gastos en salud, en educación, en seguridad, con un ingreso por habitante de esa naturaleza. Si el Ecuador quisiese duplicar el ingreso por habitante, como están en este dato las cosas, y creciese al 5% anual, con una población que crece al 1,4%, necesitaría 20 años para duplicar el ingreso por habitante del Ecuador. Y allí tendríamos el doble de dinero para educación, para salud. Entonces, lo que el Ecuador necesita es, primero, necesitamos comprender bien cómo funciona la economía y las cuentas públicas. Y en el futuro, no ofrecer un país de jauja, sino decirle a la población los esfuerzos que debe realizar para en el futuro tener más plata para darle educación, salud, seguridad, tener más plata para trabajar y contener el gasto público en los niveles actuales.
y aún así va a faltar dinero. Es decir, aquí hay que hacer, Miguel, hay que hacer un cambio de página total en el Ecuador. Estamos en un periodo de crisis nunca visto, en lo que se une todo cuanto ha dicho Abelardo, más la debilidad institucional interna, más los problemas fiscales frágiles internos, más una economía que no atrae inversiones. Y lo que necesitamos entender en este momento, Miguel, es que tenemos una economía dolarizada. Y la única manera de que aquí progresemos es trayendo dólares de afuera, exportando y con inversión extranjera directa. Los dólares no brotan de los árboles. Los dólares van a venir con trabajo. No hay otra manera. Y tenemos que preservar en ese entorno la dolarización, que es una muralla brutal en este momento ante lo que está pasando en el país. Y preservar un sistema financiero sólido como el que tenemos. Sobre esos dos puntales debemos llamarle al país al sacrificio y al esfuerzo para tener cuentas públicas ordenadas, saludables y para tener una economía que crezca. Eso es lo que los candidatos tienen que ofrecerle al país hoy, mañana y pasado mañana, Miguel. Economista Abelardo Pachano, ¿qué se puede hacer en este periodo transitorio? Primero, administración de 6 meses aproximadamente del presidente de la República, y luego un periodo también transitorio hasta las elecciones de febrero 2025, con una situación fiscal, como nos ha descrito con números el economista Jaime Carrera, una situación extremadamente seria, y que debiera la aspiración de los ecuatorianos es que no se deteriore la dolarización, y la dolarización se sostiene con dólares que ingresen al país. ¿Cómo enfrentar este momento, economista Pachano? Miguel, no es un tema fácil, ni tampoco es un tema que tenga una solución en el corto plazo. La problemática que estamos conversando el día de hoy es una problemática que tiene una causalidad de manejo desequilibrado con una visión irresponsable del futuro desde hace muchos años. El Ecuador volvió a la era de los déficits crónicos en el año 2009 y no logramos sacudirnos de esos déficits públicos. Más bien el problema se nos agrava por circunstancias propias de desentendimientos internos en el manejo de la economía ecuatoriana, de un populismo político desaforado, en donde instituciones inclusive respetables y serias como la Corte Constitucional han tomado decisiones que le corresponden al ámbito del Poder Ejecutivo. El caso del aumento de los salarios a los profesores públicos. Yo entiendo las necesidades de tener profesores bien pagados, bien remunerados, y ojalá pudiéramos nosotros conseguir que dejen de ser, yo diría, una de las actividades que menos reconocimiento tiene de parte de no solo nuestra sociedad, sino del mundo. Pero cuando uno toma una decisión económica, tiene que hacerlo responsablemente. Y si uno asume la posibilidad de incorporar un gasto, uno debe decir de dónde van a provenir las fuentes para poder atenderlo. Igual pasa ahora con el caso de el Yasuní o el Campo 43. Yo también estoy en la línea de ir transformándole a la economía y a la política económica en una política económica verde, que vaya recuperando, su objetividad de preservar el ambiente y de recuperar el equilibrio ecológico. Pero no podemos hacerlo sobre la base de destruir sin ton ni son lo que durante muchísimos años se ha construido, y a costa del beneficio o del bienestar de la gran mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué pasa si es que se dejan de producir los 50 o los potenciales 75,000 barriles? ¿Qué recursos adicionales vamos a tener? ¿Quién nos va a aportar los recursos adicionales para mantener lo que Jaime acaba de explicar? Si hoy día ya tenemos un déficit de 5,000 millones
y necesidades de financiamiento brutas muy superiores a eso. Incorporamos decisiones de esa naturaleza, entonces la política nos está haciendo un juego destructivo tremendamente complicado de manejar en el campo económico. Entonces, la primera gran condición que se debe hacer es precisamente llamar a la reflexión de todas las fuerzas políticas, de todos los líderes de las distintas formas de pensar en Ecuador, sobre la necesidad, primero, de preservar los precarios equilibrios que tenemos y de no incentivar daños mayores. Nosotros hemos venido hablando en el observatorio desde hace mucho tiempo de la necesidad de llegar a un gran consenso básico sobre el papel del Estado en la sociedad. Y todavía no logramos que ese tema pueda ser debatido y pueda ser, digamos, consensuado o llegado a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, sociales, sindicales, empresariales del Ecuador. No hay país en el mundo que no tenga moneda propia, que pueda jugar con la política fiscal de la manera irresponsable con la que se ha hecho en el Ecuador desde el año 2009. No puede seguir esto. Nosotros no tenemos capacidad de emisión monetaria, nosotros no emitimos dólares. Y si volveríamos a una moneda nacional, tampoco tiene aceptación internacional, de tal manera que igual la situación va a ser igual de restrictiva. Entonces, economista Pachano, si me permite, es decir, sería una barbaridad lo que circula desde este sector político del socialismo del siglo XXI, el tener una moneda regional propia. Eso no tiene cabida. Eso no tiene cabida. Hay un comentario, o hay varios comentarios tremendamente duros de profesores, de profesores internacionalmente reconocidos, europeos, norteamericanos, sobre el planteamiento que hicieron los presidentes de Argentina y Brasil de buscar la posibilidad de hacer una moneda común. No quisiera repetir sus comentarios porque son extremadamente, yo diría, ofensivos, inclusive para la dignidad de lo que somos los latinoamericanos. Pero desde hace 40, 50 años venimos hablando en el Grupo Andino de la posibilidad de tener el peso andino. Y eso no pasa de ser un simple enunciado teórico sobre un mundo que no tiene, y estoy hablando de países muy cercanos, que no tienen la misma política cambiaria. ¿Cree que es posible que Colombia, que tiene un sistema flexible, Ecuador, que tiene un sistema de dolarización, Perú, que tiene un sistema también flexible pero diferente del colombiano, y antes Venezuela, hoy día ni para qué le vamos a contar a Venezuela, podían ponerse de acuerdo en tener una sola moneda común cuando los regímenes cambiarios son tan distintos y las políticas fiscales son tan diferentes? Imposible. Los europeos trabajaron durísimo durante más de 3 décadas para llegar a la formación del euro, y aún así tienen enormes dificultades y limitaciones para poderlo administrar, de tal manera que hablar de una moneda latina es, yo diría, simplemente pensar digamos, en que los milagros se pueden realizar en sociedades que tienen visiones políticas y realidades económicas absolutamente distintas. Así es que mejor hablemos de cosas que son serias, Miguel. Y las cosas serias en el caso del Ecuador es cómo podemos preservar la dolarización. Y para hacerlo, uno de los elementos fundamentales es reconocer que el Estado tiene que ser un jugador responsable. Y los números actuales nuevamente nos demuestran la enorme fragilidad que tienen las finanzas públicas, la incomprensión que existe. Yo creo que el llamado de Jaime es absolutamente oportuno en un momento de enorme actividad política, para que los candidatos se olviden de que pueden seguir jugando con la economía. La realidad no permite eso. Aquí no hay cómo hacer ofertas demagógicas. No hay manera de llevar a un nivel de bienestar superior con esta línea de gestión de que se pueden feriar las cosas.
Yo creo que a los movimientos de preservación ambiental también hay que hacerles reflexionar sobre la necesidad de pisar los pies sobre la tierra. No se puede pretender que se cambien las circunstancias de una forma violenta. Es obligación nuestra que los sistemas de producción extractiva se hagan preservando y minimizando los daños ambientales, y eso es absolutamente lógico, y creo que las tecnologías modernas lo permiten hacer. Pero el mundo no va a poder vivir, por lo menos en los próximos 20 años, sin petróleo y sin minerales. Y además los minerales, y alguno de ellos, el cobre, va a ser extremadamente atractivo, y ahora el litio asoma también como un mineral que puede tener una valoración enorme. Entonces, nosotros no podemos extraernos de esa realidad. Y para que no hayan las convulsiones, no hayan problemas mayores, si el Estado no se comporta bien, pues simplemente la única posibilidad es que de aquí vamos a tener enormes tensiones en el mantenimiento de la dolarización. Economista Jaime Carrera, ¿cómo revertir esta incertidumbre, dar certezas con esta situación cuando estamos inmersos de nuevo en un proceso político electoral, y que se piense con seriedad en la realidad actual y las perspectivas del país? Sí, la primera medida es hacer una campaña de todos los sectores racionales del país, una suerte de pedagogía para que el Ecuador esté absolutamente consciente de la realidad actual, de la realidad económica, de la realidad fiscal, de la realidad institucional, de los niveles de pobreza que existen y lo que hay que hacer para superarlo. Pero yo quiero enfatizar en algunos puntos que se han tocado. Uno, en la época de Correa, los déficits fiscales fueron cuantiosos y el endeudamiento fue cuantioso y absolutamente oneroso. Y luego de ese periodo vino la pandemia y el Ecuador estuvo en soletas. La primera lección que debemos comprender los ecuatorianos es que en dolarización necesitamos equilibrios fiscales, cuentas públicas sostenibles. Y un breve vistazo al pasado nos da esa lección. Endeudamientos y déficit, duplicación del gasto público, y después no podemos sostener eso. Imposible, y retornamos a los mismos déficits. Entonces, la primera comprensión de los ecuatorianos debe ser: en dolarización necesitamos cuentas públicas equilibradas. Y el gasto público tiene que entrar dentro de ese límite. En el Ecuador tenemos que aprender a gastar lo que tenemos y no más. Y si queremos gastar más, tenemos que producir más. Entonces, la primera medida, Miguel, es que el Ecuador tiene que aprender a escuchar lo que no quiere escuchar y a ver lo que no quiere ver. Es lo primero. Luego, la segunda lección del pasado. Ustedes recuerden que en la pandemia, en los meses de marzo y abril, cuando el precio del petróleo estuvo en negativo, es decir, había que pagar $37 para que nos reciban el petróleo. En esos meses, la Reserva Internacional del Ecuador en el Banco Central no llegaba a los $2.000 millones. Y en esos meses, el Banco Central tuvo que hacer malabares para sostener los pagos en dolarización. Entonces, ¿cuál es la segunda lección? Es que el Ecuador en dolarización necesita tener niveles de reserva importantes en el Banco Central. Para aquellos que pretenden utilizar las reservas para el gasto público, que sería un sacrilegio. El Banco Central en este momento, como Banco Central, realmente no tiene reservas, porque las reservas están en el Banco Central, son de los ahorristas, son de los bancos, son nuestras reservas y las reservas de la banca pública. Entonces hay que tener un nivel adecuado de reservas, no utilizarlas, porque cuando en el correísmo se usó las reservas, la consecuencia fue
que casi en la pandemia colapse el país. Esa es la segunda lección. La tercera. Si me permite, antes de la tercera, economista Jaime Carrera, a propósito de lo que usted señala, ¿cómo hacer entender no solo a estos candidatos, a los políticos, sino a las propias autoridades? Para que usted lo comente, vea esta barbaridad. ¿Qué se puede decir? No se entiende a la economía, no se entiende a la caja fiscal. Este señor que preside el Consejo Nacional de la Judicatura, Vilman Terán, vea lo que dice sobre las necesidades para la justicia. Por favor, esta es declaración dada a Diario Expreso. Tiene que tenerse en claro que la cifra que le voy a mencionar pertenece al gasto corriente, a la nómina. Son 250 millones de dólares aproximadamente. Esto, cuando nos dice nómina, es solo para... Para personal, completar el número de jueces adecuados, el número de secretarios, ayudantes judiciales, para los gastos del diario, los suministros de rutina. En cuestión de infraestructura, equipos, en cuestión de adecuaciones, ¿cuánto es el presupuesto que se necesita? Porque sé que, por ejemplo, no hay escritorios, impresoras, tintas, mueblería. Ese es otro valor que se le dejó de tarea al Poder Ejecutivo, que a través de las mesas de trabajo se determine. ¿Cuánto es el estimado que tiene el Consejo? Son cientos de millones de dólares para la infraestructura. Oiga, ¿con qué facilidad se habla de cientos de millones de dólares? ¿De dónde? ¿De dónde sacar esto, economista Jaime Carrera? Ese es el problema del Ecuador, Miguel, que no se entiende. No se entiende cómo funciona esto. Y no se entiende que cada dólar que tiene el Estado para gastar es un dólar que aporta a la sociedad. Y no se entiende que las cuentas públicas son nuestras cuentas públicas. Y que para pedir hay que aportar. Yo quisiera que quienes pidan, que quienes están acostumbrados a pedir, solo a demandar del Estado, se ubiquen en el papel de un gobierno y de un ministro de Finanzas. Cuando recibe al mes 1.500 millones de dólares y 800 se van en sueldos, y el resto no alcanza para nada. Pero el Ecuador, estos señores de la justicia, los maestros, todo el mundo le pide plata al Estado. Pero nadie, absolutamente nadie dice o hace conciencia de que cuando se pide algo al Estado necesita el aporte de la sociedad. Y hemos llegado al extremo de la degradación en la concepción de las finanzas públicas. Cuando en la justicia se pretende o se pretendió que un juez le diga al Estado que tiene que darle la plata. Las autonomías, las universidades, la justicia son parte del sector público y tienen que someterse a un orden fiscal que además está claramente dicho en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Todo tiene que someterse a los rigores fiscales, absolutamente todos. Y en el caso de la justicia, ¿sí? No pueden exigirle recursos y pretender establecer políticas fiscales en otro poder del Estado. Es el Ejecutivo que administra las finanzas públicas y la justicia administra la justicia. Y la Corte Constitucional vela por el cumplimiento de la Constitución, cada uno en su ámbito, pero aquí hemos llegado a la degradación. Que la Corte establece políticas fiscales y que la justicia quiere establecer políticas fiscales. No, para eso está un gobierno. Entonces, esto tenemos que entender en el país, porque si no lo comprendemos, lo único que vamos a hacer es a deteriorar más y a generar un caos inmanejable en la economía y en las finanzas públicas. Pero para pasar de este punto a otros dos más adicionales, Miguel. Ahora que se habla de la moneda digital, de la moneda americana, de tantas cosas, los ecuatorianos que nos escuchan en este momento, los que venden caramelos, los trabajadores, imagínense ustedes qué hubiese sido el Ecuador con Sucre en este momento, como moneda nacional, con una debilidad institucional atroz,
con los conflictos políticos que tenemos, con los problemas fiscales, tendríamos una inflación peor que en Venezuela, peor que en la Argentina. El dólar, Miguel, y quienes nos escuchan, es un patrimonio nacional de estabilidad macroeconómica, de preservar el poder adquisitivo de lo que tenemos, aunque sea poco, aunque sea el dólar, que lo cuidan tanto las personas pobres. Eso les da estabilidad. Pensar en otra moneda es un crimen para el Ecuador. El otro punto que quería tocar. En estas carencias fiscales y de la economía que no crece, la única manera de que el Ecuador progrese en el futuro es con inversión privada. El sector público tiene grandes limitaciones para invertir. Entonces tenemos que generar las condiciones para que haya abundancia de inversión privada, que tiene que ser el motor del desarrollo económico del país. Y dentro de la inversión privada, las exportaciones. Pero es tan claro en dolarización. Asuntos básicos en los que deberíamos ponernos de acuerdo hoy, candidatos. ¿Cuál sería el acuerdo nacional para todos? Sostenibilidad fiscal. 2, atraer inversiones externas. 3, exportar en abundancia. Esas son las cuestiones básicas, y crecer a tasas elevadas. Los señores que vuelvan al Ecuador, a los incautos, a la gente que se alucina con ofertas demagógicas, ¿sí? Hay que decirles que sean responsables. Porque si no le decimos al país que para progresar necesitamos esfuerzos, sudor, lágrimas, si quieren desestabilizar nuevamente, aún más la economía, las cuentas públicas, lo que le van a ofrecer al país es dolor y lágrima por más pobreza, por más desempleo, por alejar las oportunidades del país. Este es un momento en el que hay que replantearle al Ecuador, un Ecuador con responsabilidades, con disciplinas colectivas, con estabilidad económica, con estabilidad fiscal, con previsibilidad en la tributación, un Ecuador que garantice mínimamente la inversión, con seguridad jurídica, con responsabilidades institucionales. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador en este momento. Pero si volvemos a hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años y más en la época de Correa, los resultados no van a ser diferentes. Va a ser la debacle del Ecuador, porque quienes quieren gastar los dólares a montones en este momento, no lo van a poder hacer. Y van a tener la tentación de echar abajo la dolarización o de utilizar patacones para pagar a los gobiernos seccionales y destruir la economía. Esas reflexiones, Miguel, tienen que estar en este momento en toda la sociedad. Hoy, que se van a elegir nuevos dignatarios y que pronto se elegirán otros en el 2025. La situación fiscal y económica es delicada y necesita las disciplinas colectivas de toda la sociedad. Necesita la valentía para enfrentarlos y la valentía para decir las cosas, Miguel. Comprender y decir las cosas con absoluta propiedad, con sustento, que es lo que requiere el Ecuador, ¿no? Economista Abelardo Pachano, este tema que ha abordado Jaime Carrera, si el dólar es un patrimonio de la estabilidad, ¿cómo preservarlo? Porque ya tuvimos experiencia con esos mensajes de tomarse dinero del Banco Central del Ecuador en el año 2021 en la campaña electoral, algo que sería gravísimo, porque allí están no solo recursos de los gobiernos seccionales, sino de los propios clientes del sistema bancario y financiero. ¿Cómo preservar la dolarización y que no se ponga en tela de duda algo que la casi totalidad de los ecuatorianos acaricia? Miguel, el tema parte por ser absolutamente honestos en la forma como uno puede hacer planteamientos que sean reales, que puedan ejecutarse y que no perturben
o que no destrocen lo que hemos conseguido a lo largo de muchísimos años. La dolarización es realmente una política económica que requiere de un manejo muy cuidadoso de las finanzas públicas, que requiere que tenga una balanza de pagos bien financiada y que además debe tener un sistema financiero que sea sólido, que sea líquido y que esté en capacidad de financiar a las actividades económicas. Estos tres frentes llevan a construir un verdadero círculo yo diría, de riqueza en la sociedad, porque le convierten al país en una suerte de anzuelo atractivo para la inversión, para la generación de empleo y para la incorporación de tanto joven que va al mercado a las fuentes de trabajo de diversa naturaleza con, yo diría, sistemas de contratación estables, que sean modernos y que les permitan tener asegurado por lo menos los beneficios sociales básicos de una colectividad como la nuestra. Pero si estos tres elementos no trabajan de una manera armoniosa, es muy difícil que podamos conseguir el mantenimiento del sistema. No hay sistema monetario ni sistema económico que sea perdurable a lo largo del tiempo si no se lo maneja con extremada responsabilidad. La historia económica mundial ha demostrado cómo han fracasado distintos modelos monetarios, distintos modelos económicos, por la falta precisamente de coherencia o consistencia. Por ejemplo, el modelo de la economía de Estado, que fue sustentado por los gobiernos comunistas a través de la aplicación de normas rigurosas y de la pérdida de la libertad de esas comunidades, fracasó estrepitosamente en todo el mundo. Y los ejemplos actuales de ese modelo son lacerantes. Ahí tiene usted a Venezuela un caso, ahí lo tiene a Cuba otro caso, que en lugar de conseguir niveles de bienestar superiores, lo que ha hecho es degenerar los niveles colectivos de bienestar. Entonces, las sociedades que perturban el manejo fundamental de economías en donde los incentivos hacen que los seres humanos puedan sacar a relucir toda esa capacidad de inventiva, de creación, de valor y todo, son sistemas que precisamente requieren que cada uno de los distintos aspectos de la sociedad cumpla con su rol, con su papel. Entonces, el primer gran jugador que tiene el sistema económico es el Estado. Un Estado desordenado, un Estado no predecible, tiene una economía desordenada, una economía que no crece o que tiene enormes dificultades para poderlo hacer. Normalmente son estados fracasados. Hay casos lacerantes como Haití, en donde prácticamente ha desaparecido el Estado porque quiso hacer tanto que a la final no hace nada bueno. Entonces, en ese sentido, la racionalidad económica nos dice que el Estado debe tener un marco de acción absolutamente definido y no meterse en actividades para las cuales no está preparado. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo en este momento en el Ecuador, la primera cosa que los movimientos políticos deben racionalizar y comprometerse es a cumplir los postulados. Dicen que van a mantener la dolarización. Pues bien, no pueden hacer propuestas tan descabelladas como esta de tratar de otra vez volver a utilizar las reservas internacionales del Banco Central con operaciones de crédito que en ningún país del mundo alguien se atrevería a proponerlas. Nadie presta a un deudor que sabe que no va a pagar. Nadie. En ninguna parte del mundo existe una institución financiera que dice yo le voy a prestar sabiendo que no me va a pagar. Nunca. Lo que se busca es que
esa persona que recibe o esa institución que recibe financiamiento tenga capacidad para generar un valor adicional con el cual va a poder pagar esa obligación y que con el pago de esa obligación se va a poder financiar a otras personas, a otras instituciones y se pueden multiplicar los efectos. Esa es la parte creativa positiva del sistema. Y el Ecuador en el tema de la dolarización tiene que ser una sociedad creíble. No pueden seguir jugando con la credibilidad. Hoy día nosotros no calificamos para ningún tipo de crédito. No nos creen, no nos confían. ¿Por qué? Porque damos un montón de señales absolutamente contrarias. Damos señales de rebeldía, de querer hacer las cosas en contra de la lógica. Nos vamos en contra de lo que nosotros mismos deberíamos reflexionar en el campo personal. Pues a nadie se le ocurre personalmente gritar a los cuatro vientos de que él nunca pagará sus obligaciones porque no le da la gana, o de que él mantiene o que esa persona mantiene o esa familia mantiene una política de gasto que simplemente le comprometen los ingresos futuros y que todavía no le alcanzan y que va a mantenerse en un endeudamiento continuo. Nadie le va a dar financiamiento a eso, y lo mismo pasa con los estados. Entonces, Miguel, en estas circunstancias complicadas, unas por razones propias, lo hemos dicho, otras por coyuntura internacional, el compromiso de todos los candidatos debe ser: señor, yo me comprometo a mantener la dolarización y a aplicar de manera severa y sistemática los postulados que requiere la dolarización para que funcione en favor de la creación de empleo. Eso significa: yo no puedo emitir otra moneda, yo no puedo gastar más, yo no puedo abusar de los recursos privados, es decir, no puedo ir y asaltarle al IES, yo no puedo ir y asaltarle al Banco Central, yo no puedo ir y asaltarles al sistema financiero, yo no puedo seguir creando más impuestos a los escasos capitales que hay aquí en el Ecuador, yo no puedo seguir aumentando el impuesto a la renta. Yo lo que tengo es que racionalizar todo eso. Y tengo que trabajar con lo que tengo y debo atraer a los inversionistas para que aquí en el Ecuador coloquen a riesgo, generen empleo, generen exportaciones, ingresen más dólares y la bolita de nieve positiva se vaya, digamos, fortaleciendo y haciendo que más ecuatorianos tengan buenos trabajos y menos ecuatorianos abandonen el país. Miguel, eso es trabajar por el futuro. Y esa es la responsabilidad de los políticos y de los líderes, de todo tipo de líderes, de los sindicalistas, de los empresarios, de los líderes de la sociedad civil, de la academia y de los partidos políticos, Miguel. Yo creo que no hay otro mensaje. Yo creo que no hay absolutamente otro mensaje. Vean al mundo, abran los ojos y díganos de algún país, alguno, que pueda vivir con el endeudamiento continuo. No hay país, y peor un país pequeñito y en desarrollo como nosotros, que no tenemos moneda. Eso no es posible hacerlo. Inclusive los Estados Unidos, hoy en estos días, están en un debate intenso para subir el nivel del endeudamiento público y cubrir el déficit fiscal. Y hay un desentendimiento entre demócratas y republicanos, donde hasta dónde quieren llegar con el nivel del endeudamiento. País de la riqueza de los Estados Unidos debate eso, y es país que emite la moneda. Nosotros que no emitimos la moneda, que creemos que podemos seguir endeudándonos ad infinitum o tomándonos los recursos de terceros. Por favor, reflexionemos, Miguel. Yo creo que programas como el que nos ha invitado el día de hoy y opiniones como la de Miguel Rivadeneira, que con tanta experiencia tiene en el periodismo y ha vivido tantas circunstancias, son importantes, son antenas permanentes de advertencia para que los políticos ecuatorianos alguna vez o algunos políticos ecuatorianos, para ser más preciso, no me gusta generalizar porque eso también es una forma de corrupción política, pero algunos dirigentes políticos piensen en el Ecuador y no simplemente en su interés individual. Jaime Carrera, ¿cómo hacer entender lo que decía Abelardo Pachano a esos candidatos, no todos, a esos candidatos que entiendan esta realidad económica
y también a los ciudadanos. Porque si el ciudadano tiene que ser coherente, si no quiere que se vaya a la dolarización, hay que también ser coherente con eso y no caer con el primer demagogo que pretenda otra vez apuntar a los recursos, como decía Abelardo Pachano, al Banco Central, al IES, al sistema financiero. Bueno, lo que debemos hacer en el país, y Miguel, yo celebro que tú, como periodista consciente y con una gran experiencia en el país, en lo que pasa, promuevas este tipo de programas, ¿no? Porque este tipo de programas son los que deben contribuir a que en todos los segmentos de la sociedad haya real conciencia de la situación del Ecuador y de lo que tiene que hacer para progresar. Tenemos ejército de pobres, tenemos ejército de desempleados, de subempleados, y producimos muy poco. Con $500 al mes de producción, no podemos esperar un país o los beneficios y el bienestar de Dinamarca, ni siquiera el bienestar de Chile o de Uruguay en la región. Si queremos tener el nivel de bienestar de Chile o de Uruguay, produzcamos como producen Chile y Uruguay. No hay forma de que el Ecuador esté mejor si no produce. Y produce, y produce, y produce. Y si no invierte, invierte e invierte. ¿Y quiénes tienen que invertir? Son los inversores privados, internos y externos. Exporta, exporta y exporta. Atrae inversión extranjera directa a cada momento. Ese debe ser el ADN incrustado en cada segmento de la sociedad, en pobres, en ricos, en políticos, en empresarios. Pero el Ecuador lo único que hace es pedir. En el Ecuador solo se pide al Estado, Miguel. Es una sociedad que solo pide, que solo demanda. Pero tiene que demandarse esfuerzos. No hay forma de que en el futuro estemos mejor sin sacrificios colectivos, sin disciplinas colectivas. Porque la construcción de un buen país, la construcción de bienestar es tarea de todos. Una persona que tiene un sueldo X, 500, $1,000 al mes, los que pueden tenerlo, cuando llega a tener su casa, su vehículo, puede viajar, luego de años de ahorrar, de invertir, de ser rigurosos en el tratamiento de sus cuentas, de sus hogares. Es lo mismo en el Estado, ¿no? Pero el Estado es la suma de los comportamientos de todos. Y más en este momento, de las élites que conducen a las sociedades, que dirigen. Lo primero que se espera para cambiar el Ecuador de verdad y llevar a la prosperidad es que las élites que conducen las sociedades comprendan todo esto. Y me refiero a élites políticas, élites económicas, élites de trabajadores, élites sociales. Las élites sociales solo demandan más plata para educación, más plata para salud. Los trabajadores, más trabajo. Bueno, pues, contribuyamos a eso, entonces. Que haya trabajo, que haya educación y salud en un esfuerzo riguroso de año tras año, ir generando riqueza sobre estabilidades básicas, sobre fundamentos básicos que hemos hablado. Cuentas sostenibles, públicas, atraer inversiones, seguridad jurídica, previsibilidad tributaria y muchos otros aspectos. Pero en dolarización, el Ecuador tiene que pensar en crecer hacia afuera. Cada ecuatoriano debería ser un exportador. Cada ecuatoriano debería tener en su mente atraer inversión extranjera directa. Y aquí hay que aclarar un tema en cuanto a las inversiones, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, emitir bonos, ¿sí?
externos para financiar el gasto público a tasas del 10, 15 o 20%. Y otra cosa es atraer inversiones, que el inversionista traiga sus dólares y los meta al país con su propio riesgo y genere trabajo. Eso es lo que quiere el Ecuador. Que el inversionista de afuera traiga dólares por su propio riesgo y genere trabajo y tenga aquí sus utilidades y genere trabajo. Y el inversionista nacional haga lo propio. Pero para eso necesitamos una palabra fundamental: confianza. Confianza. Si no hay confianza en el mediano y largo plazo, en el futuro, es difícil que podamos progresar. Entonces la tarea es gigante, la tarea es grande, porque esencialmente tienen que cambiar sus visiones las élites y la gran masa de población, que es la que elige. Y la pobreza no se supera de hoy para mañana. Usted mira, Miguel, una persona pobre, que son más de 4 millones de personas, que gana $88 o sobrevive con $88 al mes. ¿Cuántos años necesitaríamos para que esa persona deje de ser pobre? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánta inversión? Es una tarea gigante de años. La China, ¿sí? ¿Cómo ha conseguido sacar de la pobreza a 800, 600 millones de personas? Creciendo durante 40 años a tasas del 10, 11, 12%. Y atrayendo inversiones de todo el mundo. Así ha progresado China, ahí está el ejemplo. Chile, ¿por qué está Chile así? Tiene sus problemas políticos, ideológicos, pero Chile produce mucho más que el Ecuador, porque durante más de 20 años tuvo políticas correctas y las tiene aún, de crecimiento, de generación de riqueza. Lo mismo Uruguay, lo mismo Panamá incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué el Ecuador necesita tener una suerte de autoestima colectiva? De unirse en torno a un país que nos ilusione. Y un país que tenga vergüenza de estar en la cola de América Latina. Porque en la región, en América del Sur, todos están mejor que nosotros, excepto Venezuela, Bolivia, incluso Paraguay ya nos alcanza, ¿no? Deberíamos tener vergüenza de ser los colistas, pero sí también tener vergüenza de que tengamos el riesgo país de los más altos de América Latina, después de Venezuela, que es un estado fallido, de Argentina, y luego nosotros. Entonces, necesitamos unirnos en función de construir un país que nos ilusione y que lo construyamos con nuestro esfuerzo, con nuestros hombres. Efectivamente, si no trabajamos aquí partiendo de la clase política que es la que dirige un país, hoy abocados a estas próximas elecciones, si no cambiamos eso va a ser muy difícil seguir soñando, si no aterrizamos en realidades como ustedes, el economista Abelardo Pachano y el economista Jaime Carrera, nos han dado lecciones sobre esta realidad que hay que tomarla en cuenta para no profundizar la crisis, sino buscar un derrotero que permita salir con esperanza en el Ecuador. Abelardo y Jaime, muchas gracias por ilustrarnos esta mañana sobre la realidad económica y que tomen nota los políticos y los candidatos para que ojalá entiendan la realidad fiscal del Ecuador. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel. Saludos, Jaime. Gracias, Abelardo. Un gusto. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para abordar otro tema de interés en la capital de los ecuatorianos: cómo enfrentar y encontrar soluciones a los problemas de movilidad, hoy que hay una nueva administración en la capital. Invitados, el ingeniero César Arias, experto en movilidad, y el arquitecto Hernán Orbea, experto urbanista.